Bendiciones, hermanos. Aquí estamos en directo en este canal. Para nada más aclarar que el día de ayer pues, hice un video de la Virgen, y como que a nuestros hermanos separados hablar de la Virgen es como si a ellos les cayera una bola de espinas en su cuerpo. Cualquier tema que se hable de la Virgen María, pues ellos les pica, les duele, les arde, les quema como les quema al demonio cuando se reza el rosario. Les había leído Mateo 12:46, donde Jesús le está hablando a la multitud. Pues lo vamos a leer aquí en la Biblia, vamos a buscarlo. Es Mateo 12:46, que dice lo siguiente. Vamos a buscarlo, Mateo 12:46. Mateo 12:46 es el primer libro del Evangelio. Aquí estoy con una Biblia, la agarré al azar, es una Biblia latinoamericana. No pude encontrar la Biblia Reina Valera. La tengo en el otro video que voy a hacer un rato más sobre la Virgen María. Es Mateo 12:46, y no sé por qué esta cita les cala a nuestros hermanos. Dice lo siguiente. Dice: aún hablando a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y mi madre. Aquí pues Jesús está, lo que le dije, que se declara, señala a los discípulos y declara la voluntad del Padre, que son su madre y son sus hermanos. Yo le decía que ahí Jesús está enfatizando el vínculo familiar, que no está definido por sangre, sino por la obediencia a Dios. De eso se trata esto. Y eso le dolía a nuestros hermanos, que empezaron a criticar a los hermanos separados por ese vínculo que dice que no es de sangre, sino por la obediencia a Dios. María, y es lo que más les duele, ya que María, pues decía yo que no tuvo hijos, y los supuestos hermanos eran parientes de Jesús. Jesús enaltece aquí a su madre, diciendo pues que el que hizo la voluntad del Padre, ese es su madre, su hermana y sus hermanos, dándole también, diciéndonos también, apuntándoles a toda la multitud con el dedo. Aquí lo señala la Biblia, lo señala con el dedo, pero que también nosotros podríamos ser sus hermanos de Jesús, si hacemos la voluntad del Padre. Pero también María podría ser nuestra madre, porque también ella hizo la voluntad del Padre,
y ella es la madre de Jesús. Aquí María se encuentra una familia espiritual, por eso lo dice Jesús en esa cita bíblica, pero se soltaron todas las sectas protestantes como acá en las redes sociales, uno que otro católico pues sí respondía también a esas respuestas que me hacían. Yo nomás los dejaba a los hermanos separados a ver que hasta dónde llegaba su dolor, pero qué tristeza me da, qué dolor tan grande que les da con la Virgen María. Si los primeros cristianos ya elogiaban a la Virgen María, no sé por qué los protestantes rechazan a la Virgen. Vea Lucas 11:27, cómo aquella mujer elogia a la Virgen. En ese pasaje ustedes ven, vamos a verlo, a ver, es Lucas 11, vamos a ver para que vean también aquí cómo esa mujer, los primeros cristianos ya elogiaban a la Virgen María, y estas generaciones de hoy no pueden ver a la Virgen, siendo que ella dijo en Lucas: bienaventurado me llamarán todas las generaciones. ¿Y ellos de qué generación son? Bueno, claro, algunos son de 1500 años para acá, aunque Martín Lutero, el padre de los protestantes, sí, ella sí veneraba a la Virgen María, pero las sectas protestantes que nacieron ya en 1800, que son las sectas más radicales, esas no sé qué les contará su pastor, que no pueden ni mencionar a la Virgen María. Usted puede hablar de Moisés, puede hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, puede hablar de cualquiera de la Biblia de Pablo, pero nomás habla de la Virgen María. Ay, Dios mío de mi vida, se sueltan como avispas atacándote. A ver, que un pastor hable de la Virgen María es bíblico, que diga todo lo de Lucas. Se lo acaba, ya no le dan el diezmo, tiene que salir quemando llanta. Tiene que salir quemando llanta, porque pues si habla de María no van a diezmar, no van a diezmar, pastor, y por eso tienen miedo. Pablo, sí, los cristianos pues ya elogiaban a la Virgen. Esto lo vemos también en Lucas 11:27, como les decía hace rato. Vamos a ver Lucas, el doctor Lucas, que a él le contaron todo lo que hizo en su evangelio. Por eso él nos narra aquí todos estos acontecimientos que él escuchó. Fíjense, él no lo está escribiendo nada más porque lo inventó. Él lo está escribiendo porque a él se lo contaron los primeros cristianos. Y esto es una de tantas, Lucas 11:27, y dice: mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y dijo, fíjese lo que dijo esta mujer, qué elogio tan grande: feliz la que te dio a luz y te crió. Fíjese, feliz la que te dio luz y te crió. En otras versiones dice feliz, dichosos los pechos que te amamantaron. En otras versiones dice también dichosos los pechos que te amamantaron. Imagínense en aquel tiempo gritando entre la multitud esa mujer diciendo: feliz la que te dio a luz y te crió. Imagínense en ese tiempo gritando, es un gran elogio. Esa mujer expresa su admiración también por Jesús.
Jesús no rechaza a esa, ¿cómo se puede decir? Ese piropo que le tiran a la Virgen y que también se lo tiran a él. No, al contrario, la amplía. ¿Cómo dice? Dice Jesús. Jesús replicó: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Aquí entonces la amplió diciendo: felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Aquí Jesús está hablando pues bien de la bienaventurada María, pero igual que todos nosotros, si también podemos, también si logramos escuchar su palabra y cumplirla, no insultando a su madre, no faltándole al respeto a su madre. Si nosotros cumplimos la palabra de Dios, no faltándole respeto a su madre y no insultándola como la insultan frecuentemente nuestros hermanos separados, ¿no? Porque sabemos pues que ella cumplió lo que es la palabra de Dios y por eso en Lucas 1:45 ella dice la importancia de que es de escuchar y obedecer la palabra de Dios como ella la obedeció. Hágase según en mí tu palabra. Creo que así dice Lucas 1:45. En fin, todo esto es pues porque la Virgen María no es que le esté robando a Jesús, como dicen ellos. María nos lleva a Jesús, como en la boda de Caná, como dicen: hagan lo que Él les diga. Ella siempre te va a conducir a Jesús. La madre siempre nos va a conducir a Jesús. La madre no quiere sobresalir. Ella nos lleva a Jesús. Muchas veces pues también hasta le inventan muchas cosas, hasta que no es virgen, que tuvo hijos, que ella tuvo relaciones con San José, en fin, inventan un montón de cosas contra la Virgen, y esto no es el Evangelio. Esto no es el Evangelio, este es otro Evangelio, lo que nuestros hermanos dicen. Por eso también en un video que hice antier, les dije que no hay otro Evangelio, que decía: si un ángel viniera y les hablara de otro Evangelio, fuera con él. Y se lo repito hasta llorando. Bueno, así yo lo compongo, es parte mía. Y se lo repito, que no hay otro Evangelio. Si un ángel viniera y les hablara de otro Evangelio, que no es el igual que nos han enseñado a nosotros, maldito sea, es un maldito. Criticar a la Virgen María no es otro Evangelio, es un ataque que se hace para desprestigiar a la Iglesia Católica, porque ellos dicen que nosotros adoramos a la Virgen María. Pero ¿en qué les duele? ¿En qué les duele que nosotros tengamos madre? Al demonio no le gusta que tengamos madre. Eso le da un miedo terrible a la Virgen. Le da un miedo terrible. Por eso con el rosario, cuando se reza el rosario, los demonios tiemblan. Bueno, aquí yo tengo un libro viejito, roto, pero muy bueno, se llama Diálogo con los protestantes. Este libro
es del padre Flaviano Amatuli, el que formó a un grupo que se llama Apóstoles de la Palabra. Apóstoles de la Palabra es un grupo misionero que está al servicio de la Iglesia Católica, y el padre Flaviano Amatuli, que el padre Case, pues tiene uno de estos libros que pues nos ha servido mucho para despertar. Ojalá algún día ustedes se puedan hacer de este libro, El diálogo con los protestantes, pero yo lo tengo un poquito maltratado. El diálogo con los protestantes, aquí vienen varios temas, incluso aquí viene el de María, por eso ahorita que lo vi me acordé de que aquí viene el tema de la Virgen María. Dice, María tiene un lugar muy especial en el plan de la salvación que Dios estableció desde toda la eternidad, al ser destinada a ser la madre de Jesús, el Hijo único de Dios. Se transformó en la más grande criatura. Ay, Dios mío, mi Dios, le va a pegar un infarto a los protestantes. Gracias. Necesito de agua para que se diluya la saliva. Es un vaso con imágenes. Imágenes sí, ídolos no. Tiene una imagen también aquí y lo voy a poner acá porque si lo ven los protestantes van a cambiar de tema, van a decir, tienen imágenes, son ídolos. Bueno, dice, en realidad nadie como María puede llamar a Jesús hijo mío. Lucas 2:48. Por eso la misma María exclamó, Lucas 1:48, de hoy en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones la llamarán feliz, la llamarán bienaventurada a la Virgen María. La Virgen María, dice también aquí, María es el modelo de todo cristiano que al recibirla, el llamado de Dios, está invitado a responder con generosidad en un espíritu de fe y de obediencia. ¿Y qué pasa? Que tantos hermanos separados no quieren saber nada de María, tratándola como una mujer cualquiera y buscando algún pretexto para atacarla. Un motivo más para darnos cuenta de que andan mal. Ojalá que estas breves reflexiones sirvan para invitarnos a reflexionar y abandonar una actitud tan poco cristiana. Aquí está expresando en su libro el padre Amatuli que nuestra Madre la Virgen María pues es un modelo en la cristiandad, pero que muchos hermanos de otras religiones, muchos hermanos separados, pues atacan a la Virgen María. En fin, aquí también habla lo que es el Arca de la Alianza, la Virgen María, que es el Arca de la Alianza. Habla lo que es también la Inmaculada, eso lo vamos a ver más adelante. María como Madre de Dios, todos estos temas que vemos, pues es un dolor de cabeza para nuestros hermanos, pues que, pues, será que conocen poco de Biblia y no leen profundamente la Biblia. Si ellos realmente supieran de Biblia, pues sabrían pues que andan mal, pero no, ellos dicen lo que les dice su pastor nada más. También es madre de la iglesia
Y aquí donde dice siempre virgen, aquí me voy a detener un poquito. Dice siempre virgen, aquí dice el padre Amatuli. Es una doctrina que encontramos muy claramente en la iglesia desde el principio. Las objeciones vienen de una mala interpretación de los siguientes textos bíblicos. Vamos a ver. De mismos textos bíblicos. Vamos a continuar. Aquí dice que es virgen antes y durante el parto. Vamos a hablar sobre la virginidad de María, siempre virgen. Siempre virgen, dice en lo que anuncia el profeta Isaías. Ustedes vieron en Isaías 7:14 que dice, busquen Isaías 7:14 en la Biblia y dice, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Es en Isaías 7:14, es la señal que uno va a encontrar para creer en el Mesías. Tenías que encontrar a su madre virgen. Imagínense en aquel tiempo que iban a buscar al Mesías y que se encontrara a su madre, a la virgen, que era la señal, con un montón de hijos. No, entonces nunca iban a encontrar la señal de que Jesús es el Mesías, porque la señal era que era hijo de una virgen. Y dice, otra vez se lo vuelvo a repetir, he aquí que una virgen concibe antes del parto y da luz en el parto a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Una virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí pues estamos viendo que es virgen antes y después del parto, cosa que no entienden nuestros hermanos, porque dicen con frecuencia, incluso a mí me lo dicen, oye, tú que eres médico, sinceramente, una mujer que pare, ¿quedaría virgen? Pues yo le digo, no, pues no, en el parto pues a veces no, pues a veces se pierde la virginidad, ya no es virgen. Entonces la Virgen María pues dejó de ser virgen porque tuvo un parto. Hermanos, eso se lo repito yo siempre. María no era una mujer cualquiera, María estaba predestinada. María no era un parto como cualquier mujer, entiéndanlo, era un parto místico, entiéndanlo, no era un parto como cualquier mujer, así como entró como luz, salió como una luz, por eso es místico, misterioso. Imagínense cuál iba a ser la señal. Aquí lo mismo lo dice, una virgen concibe antes del parto y da a luz en el parto y sigue siendo virgen, a un hijo y sigue siendo virgen, y le pondrá por nombre Dios con nosotros. Entonces aquí en la Biblia es cuestión de discernir para que entiendan que María es virgen, y ya con esta cita puede uno dar por terminado el tema de que María es virgen. Ya no necesitamos andar por más alegatas, pero pues como a la iglesia le gusta aclarar, le gusta que sea amplio, que sea limpio todo, pues tiene las respuestas a todos nuestros hermanos de esas religiones que han inventado, porque pues los primeros cristianos elogiaban a María y sabían que era virgen. 100 años de iglesia, sabían los primeros cristianos que era virgen,
500 años de iglesia, sabía que María era virgen, 1000 años de iglesia, los primeros cristianos decían que María era virgen, 1200 años de iglesia, elogiaban a María, decían que era virgen, la bienaventurada. 1500 años empieza la división del cristianismo y empiezan a atacar a la Virgen María. Después de 1500 años vienen a enseñarnos esto a nosotros, vienen a enseñar esto a la iglesia, que tiene todo resuelto, pero inventan como Martín Lutero dio que lean la Biblia a los cristianos como ellos pensaban, pues muchos se alocaron y agarraron la Biblia a su manera, la empezaron a entender a su manera, aunque Lutero sí elogiaba a la Virgen María, y él creía en la Eucaristía también, nada más que pues él le dieron ganas de casarse y se salió de la iglesia y inventó eso de la reforma protestante, que en lugar de haberse quedado dentro a luchar, pues él se salió, pero él lo que quería era casarse, y nada más que pues es el padre de todos los protestantes, es el primer papa que tienen. Bueno, entonces aquí luego te inventan otra cosa, dicen, ¿hasta qué? Dice, y María no tuvo relaciones con José hasta que nació Jesús. Fíjense, no tuvo, esto lo sacan muy frecuentemente, el hasta que nació Jesús. Aquí el evangelista no está importando la relación sexual, sino está hablando pues de que María nació sin la intervención de ningún hombre, sin la intervención de nadie, porque fue obra del Espíritu Santo. Pero pues ellos agarran por la sexualidad hasta qué. Entonces es como si yo dijera, fulanita no tuvo hijos hasta que murió, entonces después de muerta va a tener hijos. Ellos dicen hasta que después, ya que nació Jesús, tuvo relaciones. Entonces fulanita no tuvo hijos hasta que murió, entonces hasta que murió ya tuvo hijos. Ahí no se trata de eso, el hasta que no te está hablando de que después sí. Eso no te puede decir de que después sí. Hay una cita bíblica que aquí saca el padre Amatuli, que dice en 2 de Samuel 6:23, lo iba a buscar aquí en la Biblia, pero aquí viene ya la cita bíblica y se las leo. Dice, Nicol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Quiere decir que después de muerta iba a tener hijos. Entonces aquí el hasta que sale sobrando. Como dicen los hermanos, a veces me da risa, como dicen los hermanos de otras religiones, refutado. ¿Eso qué quiere decir de refutado? Aquí es la verdad de esto, de que el hasta que no quiere decir después sí. Es algo tonto, es una objeción tonta todo esto, que no tuvo relaciones hasta que nació Jesús. Esto también queda aclarado pues de que aquí el evangelista está hablando que Jesús nació, está enseñándonos. ¿Por qué no agarra la enseñanza? Está enseñando que nació sin la intervención de hombre. Bueno, este tema de la Virgen María es un tema muy largo, muy amplio, muy hermoso, muy bonito. Todas las mentiras que ellos dicen,
no hacen nada más por atacar, por eso le dicen protestantes. Hay un video que saqué yo en YouTube que se llama El mitote de los hermanos de Jesús, porque es un mitote de los hermanos de Jesús. Véanlo y verán que ahí lo van a encontrar en el YouTube, el mitote de los hermanos de Jesús. Y si lo ven, denle un like y suscríbanse. Eso ustedes lo van a encontrar en el YouTube, van a encontrar en el Facebook, en las redes sociales van a encontrar estos videos. Son videos que yo los hago por amor. Aquí yo no estoy monetizando en estos videos. Yo lo hago por amor a Cristo, por amor a la evangelización. Por eso lo estamos haciendo. Y si cayera algo, pues qué bueno, ¿verdad? No me están dando el diezmo, como en lo de corbatita. Bueno, yo le digo de corbatita porque ellos le dicen los de la falda, le dicen a los sacerdotes, le dicen, ustedes le hacen caso al de la falda, y yo les contesto, y ustedes le hacen caso al de la corbata. Los chupadiezmos nos dicen a nosotros, yo le digo los chupadiezmos, los chupadiezmos, pero eso es porque se hacen las víctimas, por eso dicen los yesos. Chupadiezmos es una retórica demagógica para decirse que son atacados, se victimizan, por eso dicen los yesos, y aquí los yesos se usan. Bueno, seguimos con este tema. Dice, hasta que no quiere decir después sí, que sí después hubo relaciones con María y José. Pues eso ya lo sabemos, que el hasta que no quiere decir sí, no quiere decir después sí. Bueno, y aquí viene todo aclarando el padre Maturri sobre esta cita del hasta que. Vienen varias citas bíblicas que el padre Maturri nos dice sobre lo que es el hasta qué, porque él es muy extenso este libro sobre lo que es la Virgen María. Y aquí hay otra cosa, el primogénito también. Habla también, no, pero Jesús es el primogénito y es el primero entre varios hijos. Es lo que dicen también ellos. Bueno, sacan un montón de cosas nomás, que quieren saber pues que María tuvo hijos, pero en la Biblia jamás van a encontrar ustedes que diga los hijos de la Virgen, los hijos de María. Ustedes van a ver lo que son los hermanos de Jesús, pero no hijos de la Virgen María. Jamás los van a encontrar. Yo ya les pregunté una vez a un pastor, le dije que dónde dice en la Biblia hijos de María, y para luego, ¿cómo no? Y me saca Marcos 6:3 o Mateo 13:55, como rápido. Sí, ahí no está diciendo que son hijos de la Virgen María. Fíjense cómo dice ese texto, Marcos 6:3. ¿Qué no es este el carpintero? ¿Qué no es este el carpintero? El hijo de María, y sus hermanos no están aquí. Y luego menciona a José, Jacobo o Santiago, que son hermanos estos, son hijos de otra María. Y luego viene, que es prima hermana de la Virgen María. Y luego José, Jacobo, Judas y Simón. Judas, pues sabemos que hay dos Judas, el Iscariote y Judas Tadeo. Esos pues son hermanos de Jesús, pero son hermanos espirituales. Y Simón, pues está Simón Pedro, Simón hijo de Juan, o sea, porque era discípulo de Juan el Bautista. Y está Simón el Celote. Esos son los hermanos de Jesús, pero no son hijos de la Virgen María. Son inventos que lo tienen bien metido en la cabeza nuestros hermanos de otras religiones, y te lo alegan. Y ya con esa cita, Marcos 6:3 o Mateo 13:55, ya te dicen que son hijos de la Virgen María.
habla, le repito, de los hermanos de Jesús, pero no de la Virgen María. Pero también la misma Biblia, que lo vamos a ver más adelante, aclara quiénes son sus padres, pero yo me estoy adelantando. José y Jacobo son hijos de la otra María. Ustedes la ven, la otra María en Mateo 28:1, y las mujeres que acompañaban a Jesús, ahí viene también la otra María. Mateo 27:56, ahí viene que su hijo es José y Santiago, o Jacobo, también le llaman Jacobo, en la Biblia Reina Valera así lo dice, en las demás Biblias católicas dice Santiago, son hijos de la otra María. Está Judas y está Simón. José, Santiago, Judas y Simón. José y Santiago, le repito, son hijos de la otra María. Judas, hay dos Judas, el Judas Iscariote y Judas, el que hace la carta de Judas 1, que es hermano de Santiago. Y el otro Judas, que es el Judas Iscariote, ¿verdad? Y el otro Simón, está Simón Pedro, el primer papa que tuvo la Iglesia Católica. En Juan 1:42, cuando le cambia el nombre, que le dice, ahora te llamarás Kefas, que quiere decir Pedro. Y el otro que usted lo ve en Mateo 10:2, a Simón el celote, ¿no? Entonces, eso está bien clarito en la Biblia, solamente un ciego no puede ver esto tan clarito que está. Pero ahí les tienen lavado el cerebro que son hijos de la Virgen María, y los hacen hasta que en la Biblia leen que dice hijo de la Virgen, no dice hijo de la Virgen. Vean bien, que no es el carpintero, el hijo del carpintero, porque era hijo de José, el padre que cuidó a Jesús aquí en la tierra. El hijo de María y sus hermanos no están aquí. Hubiera dicho que no son los hijos de María. Si hubiera dicho en la Biblia, hubieran dicho quiénes son los supuestos hijos de María. ¿Quiénes son? Por ejemplo, hubieran dicho que no es un hijo de Santiago, Judas y Simón. Todo eso lo hubiera dicho la Biblia, pero no dice el hijo de María, singular. Que se les borre de la cabeza, hermanos separados, si nos están viendo, porque ustedes cuando les enseñan esta cita bíblica, clarito ven que son hijos de la Virgen María. Bueno, entonces seguimos. Primogénito, dice primogénito. Jesús es el primogénito porque fue el primero entre varios hijos. Vamos a leer qué nos dice el padre Maturi aquí. Dice: la Biblia presenta a Jesús como hijo primogénito, Lucas 2, versículo 7. Pero esto quiere decir que María tuvo más hijos. De otra manera, la Biblia diría hijo unigénito. Es la objeción, es lo que dicen los hermanos de otra religión. Respuesta: esta manera de pensar no está de acuerdo con la Biblia. Para la Biblia, primer nacido o primogénito es lo mismo, Éxodo 13:12, número 18:15. Para estos existían leyes especiales que había que aplicar pronto, sin esperar para ver si se trataba de un hijo único o del primero entre muchos. Entonces, el primogénito no quiere decir en la Biblia el primer hijo. El primogénito era un consagrado, era el consagrado, porque Jacob, ya ves, no era el primer hijo. Jacobo no era el primer hijo. El primer hijo no era tampoco el rey David. Era el primogénito, fue primogénito, pero no era el primer hijo, había más hijos. Entonces en la Biblia primogénito quiere decir consagrado.
Y así pues, muchas veces confunden que el primogénito quiere decir el primero entre varios hijos. Hay muchas citas bíblicas de primogénitos que no fueron los primeros hijos. Entonces eso sale sobrando también. Lo primogénito, el hasta de que María pues no pierde su virginidad por estas objeciones que hacen estos hermanos con todo el dolor del mundo que sienten. Yo los entiendo, pobrecitos, de que sufran porque María es virgen, porque el demonio sufre mucho con la Virgen María. Y sus seguidores pues da lo mismo, no puedes hablar de María porque les arde, se espinan. Pero María pues es la madre de nuestro Dios, es la madre de Dios. Fíjese, como dice el Padre Martín, es un lugar modelo que ocupa nuestra madre a nivel de los cristianos. Es la madre de Jesús, no es un vaso como dicen ellos, es la madre de Jesucristo. Imagínense a la Virgen María, que ese lugar sagrado donde estuvo Jesucristo fuera manchado por algo humano. Si con Moisés, cuando en la zarza, ¿cómo le dice a Moisés? Quítate las sandalias, que este lugar que pisas es santo. Fíjese, quítate las sandalias, que este lugar que pisas es santo. Ahora imagínate cómo estaba ese vientre de María, santísimo, era santo, porque ahí estaba nuestro Dios Jesucristo, el arca de la alianza, ahí estaba Jesús, ya no el maná, el pan de vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La vara de Aarón, el sacerdocio que representaban en antes, ahí está el sacerdote Jesús en ese vientre sagrado. Las tablas de la ley, ¿quién era la ley ahora en el Nuevo Testamento? Jesucristo. Por eso María es el arca de la alianza. Imagínense que esa matriz, ese útero iba a estar manchado por hombre. Si allá con solo pisar en la zarza ardiente, ese lugar, quítate las sandalias porque ese lugar que pisas es santo. Entiendan, amigos protestantes, la matriz de la Virgen María era sagrada, es sagrada, porque ella está viva, no está muerta como dicen ustedes, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Ella sigue intercediendo por nosotros. Entonces aquí estamos viendo pues que ella pues no estaba manchada con nada, ¿verdad? No estaba manchada porque era un lugar sagrado, era donde estaba ese vientre donde nace nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí el Padre Marturi viene hablando de todo lo que es el primogénito, luego viene lo que es en hebreo, los hermanos de Jesús, vienen hablando también, viene lo que es el arca de la alianza, asunta al cielo, en fin, viene aquí más claro, dice, en idioma hebreo, la palabra hermano, porque ustedes hablan mucho de hermano, dice, la palabra hermano
en hebreo y arameo tiene un significado más amplio que en nuestros idiomas. Se usa para toda clase de parentesco, primo, sobrino, cuñado. Se usa también para señalar a los componentes de la misma tribu y del mismo pueblo, los amigos de los ciudadanos y al prójimo en general. Entonces la palabra hermano, cuando ustedes escuchan la palabra hermano, hermanos de Jesús, piensan que son hijos de María, pero aquí el padre Flamiano Matuli pues nos dice que hermano es amplio. Hermano es misma tribu, pariente, cuñado, sobrino, hermano espiritual. Eso es el hermano. Entonces Jesús sí tenía muchos hermanos. María la Virgen sí tuvo muchos hermanos espirituales. Tengo que decir rápido porque si digo un pedacito me lo cortan los hermanos separados y luego ya dicen, tuvo hijos. Te cortan un pedacito y ya te lo suben y dicen, refutado. Esa costumbre tienen. Como hay algunos sacerdotes, como el padre Luis Toro, como le inventan cosas, cortan los videos donde está explicando y pasan nada más lo que les conviene, pero a veces, y lo pasan y sí lo ve mucha gente, pero a veces yo lo veo y me da risa de las trampas que hace el enemigo. Por eso Satanás es muy astuto, trata de engañar a la gente. Dice, vamos a ver un ejemplo, una cita bíblica de hermanos. Dice Génesis 11:27. Vamos a ver Génesis 11:27, a ver qué nos dice. Aquí no lo lee el padre. Vamos a ver Génesis 11:27. ¿Qué dice? Vamos al primer libro de la Biblia, que dice lo siguiente. Dice, esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Amén. Bueno. Dice, Terá, ahorita les explico esto. Esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán fue padre de Lot. Y Harán murió en Ur de Caldea. Dice que Harán fue padre de Lot. Entonces Abraham y Harán eran hermanos, por lo tanto era tío de Lot, eran sobrinos. Y hay una cita bíblica, no la recuerdo ahorita, que dice, le está diciendo a Abraham, a Lot, es mejor que no tengamos problemas porque tú y yo somos hermanos. Le está diciendo Abraham a Lot porque tenían un problema entre las tribus sobre el ganado. Entonces ahí le está diciendo a Abraham que a Lot que no tengan problemas porque son hermanos, pero en realidad no eran hermanos, era su sobrino. Abraham era hermano del padre de Lot, que era Harán. Aquí lo estamos viendo en Génesis 11:27. Entonces, hermanos, viene siendo sobrino, pariente. Por eso ustedes van a ver también los hermanos de Jesús. Aquí estamos viendo que Santiago, el hermano del Señor, o Jacobo, el hermano del Señor, le decían que era hermano de Jesús.
pero no hermano carnal, sino que él era hijo de María, la prima hermana de la Virgen María. Eran primos, para que me entiendan. Jesús y Jacobo o Santiago, el encargado de la iglesia en Jerusalén, era primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, y se les decían a ellos que eran hermanos. Ustedes, si ven al pie de la cruz en Juan 19:25, van a ver que van a encontrar ahí a María, a la otra María, que dice María, la hermana de María la Virgen. Ahí lo van a encontrar en Juan 19:25. Y esa otra María pues tenía de hijos a José y a Jacobo, que eran primos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñando en la Biblia se encuentra, no es cuestión porque diga en la Biblia una cosa, ya eso es. Ya nomás porque dice hermano de Jesús, ya va a decir que son hijos de la Virgen María. La Biblia es muy amplia, la Biblia se tiene que entender a la luz de la Iglesia católica, porque si no se enredan. Los primeros cristianos siempre creían de que María es virgen y la veneraban, pero llegan ya en el año 1500 en adelante los protestantes a leer la Biblia, interpretarla por su cuenta, y se enredan con ella misma. Hay los que se hacen la circuncisión todavía, hay otros que guardan el sábado. Imagínense miles de sectas que no se ponen de acuerdo y cada quien tiene su opinión con la Biblia. ¿Sabrá Dios qué Espíritu Santo les enseñará a ellos? O espíritus demoníacos. La Biblia lo dice también eso, que muchas veces le van a enseñar cosas demoníacas. Entonces a ellos les enseña por lo pronto a atacar a la Virgen María, la atacan, y de ahí su plato favorito son las imágenes, que adoran los yesos, adoran materiales de construcción, que adoran, etcétera, un fin de tonteras que no edifica para nada en la Biblia esto. Pues aquí, en conclusión, vamos a ver el padre Maculi saca una conclusión nada más. Vamos a leerla. Aquí vienen los 4 hermanos de Jesucristo. Dice: entonces, primeramente, ya me estoy saliendo, estamos hablando de los hermanos de Jesús. Aquí hay otra cita bíblica en 1 de Crónicas 15:4, dice: reunió David a los hijos de Aarón y a sus hermanos 120 hermanos. Imagínense, esa mujer que ha parido 120 hijos, hombre. Entonces, hermanos, son por espirituales, misma tribu, parientes, sobrinos, cuñados, etcétera, ¿no? Y luego también viene en Hechos capítulo 1, versículo 15, que dice lo siguiente: uno de aquellos días, Pedro, el primer papa, se puso de pie en medio de los hermanos, que eran alrededor de 120. Imagínense también, el primer papa, San Pedro, en una oración se puso de pie y habló ante 120 hermanos. ¿Hermanos de él serían? No, hermanos espirituales. Entonces, la palabra hermano también sale sobrando. Hermano, ya sabemos lo que es. Primogénito, no es. El hasta qué, tampoco. Virgen, siempre fue virgen antes y después, antes del parto y después del parto. Sagrado su vientre, muy sagrado ese vientre. Entonces, ¿qué más quieren nuestros hermanos de otras religiones?
sobre la Virgen María, y aún así ellos le buscan y la atacan duro a la Virgen María, ¿verdad? Dice, aquí continuando con los hermanos, es posible que todos estos hermanos hayan tenido a la misma mujer como madre. Con relación al significado tan amplio de la palabra hermano, tenemos muchísimas citas bíblicas. He aquí algunas: Génesis 14, 16, Génesis 29, 15, Josué 17, 14, Levítico 10, 4, Segunda de Samuel 19, del 12 al 13, Primera de Corintios 2, 1, Mateo 18, 21, y en fin, aquí menciona, etcétera, 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 menciona un montón de citas bíblicas de la palabra hermano. Entonces, la palabra hermano no quiere decir hijo de la Virgen María. Le repito, la palabra hermano es para nombrar a un pariente, a un sobrino, o la misma tribu. De eso se trata la palabra hermano. Aquí también tenemos Jesús, hijo de María, María, madre de Jesús, y María, madre de Dios, pero no vamos a tocar este tema tampoco. Habla también aquí los 4 hermanos de Jesús. Pues, ahorita ya se los dije, pero aquí viene cositas bíblicas, tampoco se los voy a aclarar porque pues ya nos queda poco tiempo. Dice aquí, conclusión: María fue siempre virgen. Esta ha sido siempre el sentir de la iglesia desde un principio. Así la iglesia interpreta Isaías 7:14: la virgen concibe un hijo que es Jesús. Solamente, aquí viene algo importante, en el año 380 después de Cristo, un tal Elvidio empezó a decir que los hermanos de Jesús eran hermanos carnales de Jesús, enfrentándose al rechazo general de todos los cristianos. Ahora surgen las sectas y hacen lo mismo, una señal más para darnos cuenta de que andan muy mal. Entonces, desde 1380 la iglesia aclaró todo esto a este señor y ya estaba todo apagado, pero viene otra vez en el año 1500 y reviven todos estos hermanos separados. Pero todo está claro, todo viene muy claro en la Biblia. No tiene ciencia todo esto. Viene también lo que es la asunta al cielo. Viene también lo que es la madre intercesora. Y en fin, aquí ya viene todo lo que es lo que es el culto, la forma de culto, porque se le da el culto de hiperdulia o hiperdulía. Lo que es el culto de adoración nada más es para Dios, y el culto de veneración es para María y todos los santos. Hay culto absoluto, hay culto relativo, hay culto religioso, hay culto de latría o adoración, que nada más es a nuestro Señor Dios en la adoración. La adoración nada más se le da a Dios. A la Virgen es veneración, cosa que también
Nuestros hermanos separados confunden la adoración con la veneración. Entonces, yo me despido con esto, con la cita bíblica que me gusta mucho, que dice, pues todas las citas bíblicas me gustan. Esta que dice, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la Virgen María es virgen, duela a quien le duela, y tiene un hijo, es Dios con nosotros. Hermanos, bendiciones. Hasta la próxima.